Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Úrsula Castrat y este es el podcast de Kewel. Hoy día estamos con Gabriel Gargurevich, escritor y periodista, quien acaba de lanzar su primer poemario titulado Serpiente Underground. Gracias, Gabriel, por estar hoy día acá conmigo. No, gracias a ti, Úrsula, de verdad, estoy encantado de que me hayas invitado. Bueno, empecemos a hablar un poco de cómo así empezaste a escribir. Nosotros nos conocimos en la revista Cosas hace ya Ajá. 8 años, pero yo justamente estando en la revista, Estefano, que también trabaja ahí, me dijo que tú no sabías que Gabriel era parte de esta banda que se llamaba El Gueto. Y yo, no, manjas, ¿qué chucha es El Gueto? Y me dijo, sí, que ahí salió François Peló y no sé qué. Y yo, no sé de qué chucha me hablas, pero no sé qué es El Gueto. Y bueno, me enseñó que era El Gueto y me volví fan, me encantó, me encantó, me encantó. Y bueno, me imagino que esas fueron, no sé, tu primer medio de expresión escrita, ¿no? Esas canciones. No, sí, totalmente, totalmente, definitivamente mi primer, digamos, escenario poético fue el escenario del rock, ¿no? Porque Uh-huh. es a través de las letras de las canciones de los artistas y rockeros que escuchaba, tres particularmente, ¿no? Santiago Cerón de Radio Futura, Uh-huh. Gustavo Cerati de Soda Stereo y Jorge González de Los Prisioneros, ¿no? Yo era muy, digamos, hincha de estos cantantes, sobre todo por sus letras. Entonces yo transcribí en un cuaderno las letras de las canciones de ellos y les ponía incluso la foto de los cantantes al lado, ¿no? Era digamos, un fan bastante aplicado, ¿no? Luego cuando llegaba del colegio a mi casa sacaba una pandereta, sacaba un par de palitos y me ponía a leer estas letras y a cantarlas haciendo el ritmo en esta pandereta, ¿no? Y así empezó mi primer acercamiento. Luego, claro, ya he empezado un poco a leer poesía, ¿no? Ya sobre todo de adolescente, cuando ingresé a la universidad, 18 años, ¿no? Que es cuando empiezo a leer a César Vallejo, a Martín Adán, ¿no? Y, eh, y bueno, y tengo mi banda a los 20 años, que es El Gueto, que como tú me estabas recordando, ¿no? Entonces, eh, es, este, es ahí donde yo ya empiezo a hacer mis propias letras, ¿no? Y donde empiezo efectivamente a escribir letras con influencia poética, como la tenían estos cantantes que te he mencionado, y por Uh-huh. supuesto, como se podía haberme influenciado también de Martín Adán o de César Vallejo o incluso de Silvio Rodríguez, ¿no? Claro, pero recién formaste El Gueto a los 20. Eh, ¿Siempre escribiste? Mira, sí, en realidad sí, o sea, bueno, siempre desde que sabía escribir y porque antes del gueto, obviamente, cuando empecé a tocar la guitarra, tenía 8 años, 10 años, ¿no? Entonces ahí, en esa época, recuerdo hacer mis primeras cancioncitas, ¿no? Y recuerdo haber escrito letras de las canciones también. Recuerdo también escribir pensamientos y escribir reflexiones, ¿no? En torno a cualquier cosa, en realidad, ¿no? Entonces sí, sí, siempre me gustó escribir, ¿no? Creo que a la par de la música, ¿no? Lo que pasa es que ya después la música fue ganando terreno, yo estudié música con Jorge Madueño Papá, con el papá de Pelo, ¿no? Uh-huh. Y sí, o sea, me metí muy de lleno a la música y después ya, como te estabas contando, tuve esta banda de rock y sí, o sea, ya eh, la música tuvo más protagonismo, sobre todo cuando yo tuve propio proyecto rockero, ¿no? Pero Uh-huh. las letras, sí, o sea, siempre me ha gustado leer sobre todo, ¿no? Siempre, desde que soy chico, que soy niño. Bueno, eso es muy bueno, porque hoy en día hay un montón de niños que no saben ni lo que es un libro, creo. Sí, Este, es que eran otras épocas también, porque yo recuerdo que habían unos libros donde incluso no sé si tú los has conocido, ¿no? No sé si hasta ahora hay,
son estos libros donde te dan opciones, ¿no? Para poder tú continuar la historia de una manera distinta cada vez, ¿no? Y esto era gracias a unos dados que tenías que lanzar y dependiendo del número que te tocase, tú ibas a una ruta A, una ruta B, una ruta C, ¿no? Entonces llegabas a un camino que se bifurca, entonces acá tienes que tirar los dados, ¿no? Entonces es una historia de lo que sea, ¿no? Pero en ese momento tiras los dados y te vas por un camino insospechado, ¿no? Entonces, con esa lectura yo recuerdo haber empezado cuando era niño, 8 años, por ahí 10 años, y también con las clásicas, como El Principito, ¿no? O con las novelas de Julio Verne, ¿no? Ujú. Eh, por ahí, sí, 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 sí. Y el tema de dedicarte al periodismo fue algo que siempre tuviste claro. No siempre, no siempre, pero lo tuve claro, no siempre, tú sabes, porque cuando estuve en la academia preuniversitaria, yo quería estudiar algo relacionado a las humanidades, entonces cuando una profesora en la academia me preguntó qué cosa iba a hacer, ¿no? En la universidad, o si ingresaba, yo le dije que quería estudiar psicología, ¿no? Y cuando me preguntó por qué, yo le dije porque quiero conocer un poco más conocerme a mí mismo y a la gente, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Porque claro, sí entré en la facultad de psicología, pero en realidad no continué. Al final me di cuenta que lo mío estaba más en la facultad de comunicaciones, porque tenía unos amigos que estudiaban ahí y comencé a darme cuenta que lo mío iba por ahí, ¿no? Por el tema de las lecturas, por el tema un poco de los profesores y las expresiones, digamos, de comunicación que presentaban en la facultad que no habían pues en la psicología, ¿no? Entonces Ujú. me cambié ahí a comunicaciones, al final terminé especializándome en periodismo y en periodismo finalmente, mira, cómo es, ¿no? La vida da vueltas porque finalmente me empecé digamos, a caer en la cuenta que para el periodismo una herramienta fundamental es la entrevista, ¿no? Entonces, la entrevista tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con conocer a la otra persona y de paso conocerte a ti mismo, ¿no? Porque cuando uno le hace preguntas a un entrevistado, en realidad se está haciendo las preguntas que quisiera hacerse a sí mismo, ¿no? Sí, es una buena teoría. Sí, Eh, está escrita. ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos en el mundo del periodismo? Mis primeros trabajos, la primera entrevista que hice fue al poeta Rodrigo Quijano, cuando era practicante, bueno, estaba en la universidad recién, ¿no? Y bueno, también entrevisté al grupo Íntegro y esas fueron mis primeras entrevistas, ¿no? En las épocas universitarias, ¿no? Luego ya trabajé en una revista de entretenimiento pequeñita y luego trabajé un poco en publicidad, ¿no? Y finalmente trabajé ya en el diario Expreso, primero como periodista en el área de política. Luego en el diario La República, ¿no? Como en política también, como coeditor y Ujú. así empecé, ¿no? Digamos, como se dice, a foguearme un poco en el ámbito periodístico que yo siempre digo, ¿no? Tú puedes teorizar mucho, aprender mucho, leer muchas libros y teorías relacionadas a las comunicaciones y al periodismo, pero eso tú lo aprendes en la cancha, ¿no? Entrevistando, Ujú. como estás haciendo tú ahora conmigo, ¿no? Sí, tal cual, yo también creo lo mismo. Eh, bueno, y luego fuiste subeditor de la revista Cosas, donde nos conocimos un montón de Sí, tiempo. fui también, Eh, fui editor, perdón, fui editor también de una revista de moda que se llamaba Para Ti. yo Una me revista de acuerdo de esa moda, revista cuando era chiquita. claro, es una revista antigua, ¿no? Que nuestras abuelas probablemente la deben de conocer porque llegaba acá a Perú Sí, incluso, ¿no? En esa época, sí. muy antigua. Pero ahora recién, bueno, no recién, sino digo, en ese entonces llegó acá al Perú nuevamente para ser editada por el grupo La República,
y ahí yo tuve una participación hasta que fui editor de esa revista, ¿no? O sea, y eso fue ya como un preámbulo de lo que vendría a hacer cosas, ¿no? Porque allí empecé a hacer entrevistas ya no políticas, sino entrevistas relacionadas a gente del arte, del espectáculo, actores, actrices, ¿no? Entonces ahí empecé un poco también a aprender otro lenguaje, ¿no? De hacer periodismo que ya muy distinto al del periodismo de la prensa diaria, ¿no? Ujú. No, claro, es totalmente distinto. O sea, Sí. yo no me imagino dentro de un periódico. Estaría totalmente perdida. Tipo, no, no me alucino ahí adentro. Eh, bueno, y ahí es que tienes este acercamiento con, digamos, ese tipo de periodismo que es al final con el que te has quedado, ¿no? Con el periodismo con el cual me he especializado. Sí, es verdad. Mi especialización ha ido más por el tema de las entrevistas, ¿no? O sea, yo sé que todo el mundo entrevista en el quehacer periodístico, ¿no? La entrevista es la herramienta primordial, ¿no? Ujú. Es la herramienta que te permite recabar información, pero yo me he ido especializando más en las entrevistas de tipo perfil o de tipo humano, si se quiere, ¿no? Bueno, también hago de todo. Yo siempre digo que soy un periodista todoterreno, ¿ah? De verdad, de verdad. Entonces, claro, pero mi especialidad es un poco hacer entrevistas, digamos, que tienen que ver no, más en el ámbito humano, ¿no? Humano, más que de denuncia, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, una Claro, entrevista política, ¿no? En una entrevista claro. política hay una demanda del público, digamos, que quiere saber sobre un tema determinado y tú vas ahí a la yugular, ¿no? Entonces, Claro. no es el caso de las entrevistas que hago yo o que me he especializado o por las cuales me convocan, que es una entrevista más para conocer las emociones de la gente, ¿no? De los personajes, de las heroínas y de los héroes, ¿no? De nuestra cotidianidad, ¿no? Bueno, y de una recopilación de entrevistas a 8 mujeres, fue tu primer libro, que eran, ¿no? Como estos perfiles de 8 mujeres a las cuales tú habías entrevistado a lo largo de tu carrera, ¿no? Ujú. Yo me acuerdo que leyendo el libro, yo estuve en 2 de las entrevistas, en la de Natalia Málaga y en la de ¿Verdad? Nadine Heredia. Sí. En la de Nadine, ¿no? Eh, En la histórica de Nadine Heredia, ¿no? y quería hablar un poco sobre eso porque yo creo que cuando pasó todo ese tormento, que bueno, que fue igual un boom para la revista, no fue algo súper bueno. Eh, Seguro. eh, Había un montón de gente que también empezaba a decir como que no, que Gabriel era su amigo de la universidad y que no sé qué, y era como que, no, man, ya no eran amigos, o sea, yo me acuerdo perfecto porque nosotros fuimos juntos en el mismo carro a Palacio ese domingo, o sea, nos Claro, mandaron en la sí, misma sí, sí. movilidad, y en el Me camino acuerdo. tú me enseñabas unas fotos, que era Ujú, un viaje que hicieron porque era en el grupo musical de la de Lima, ujú. eh, y claro, y eran como anécdotas y cosas que contabas, pero, o sea, yo creo que hay una gran diferencia entre haber estudiado en una clase con alguien y que sea tu pata de, no sé, pues salir los fines de semana, o sea, como que haber parado, no sé, o sea, es algo totalmente distinto. Y luego me Sí, puedo imaginar cuando sales del colegio o de la universidad y no hablas con alguien en 20, 15 años, mañas, o sea, eh, no sé, quería hablar un poco sobre lo que fue para ti esa nota. sí, claro, lo que tú dices es bastante cierto. No, no éramos amigos en el momento que yo le entrevisté, que fue en el 2014. No nos veíamos hace 20 años, ¿no? Así, exactamente. Y ni siquiera habíamos estudiado juntos en un salón de clases, ¿no? Sino que nada más habíamos coincidido en el grupo vocal de la Universidad de Lima y habíamos tenido, sí, muy, muy, muy buena onda, ¿no? Y un acercamiento muy amical y muy entrañable, ¿no? Yo tengo muy buenos recuerdos de esa época, sobre todo en un viaje a Bolivia que hicimos
en el marco de un concurso, ¿no? De los grupos musicales de las universidades a nivel latinoamericano, ¿no? Ujú. Ahí yo tengo un recuerdo con Nadine divirtiéndonos y bebiendo vodka y cerveza y pasándola súper bien, ¿no? Entonces, este, mi acercamiento a ella en el Palacio de Gobierno en 2014 fue un poco recordando esas épocas y con esa y más bien aproveché ese impulso, ¿no? Esa calidez que me afloraba en los recuerdos para poder tener una conexión más inmediata, si se quiere, con ella, ¿no? Lo cual, como bien sabes, es muy importante para poder hacer entrevistas, poder conectar con una persona, ¿no? Entonces, definitivamente sí ha ayudado, ¿no? Pero atribuirle todo al hecho de que nos conocimos en la universidad y a pesar de que no nos veíamos hace 20 años, no sería minimizar, ¿no? Mi trabajo periodístico en el sentido estratégico, ¿no? Porque hubo toda una estrategia detrás, ¿no? Desde el hecho de diseñar una estructura de preguntas para poder decirle cosas que ella jamás imaginó decir, ¿no? Y, o sea, claro, porque pasa eso, ¿no? Ella se le manda la nota, ella se da cuenta de que había hablado de más, o en verdad no sé si ella misma se dio cuenta o sus asesores se dieron cuenta. Sí, Eh, y, y bueno, y pasa todo ese chongo, ¿no? Entonces, que al final yo creo que fue contraproducente para ella misma, ¿no? Porque, o sea, era una nota, una portada que salen políticos todo el tiempo en las portadas de revistas, pero yo creo que fue porque justamente ella como hizo tanto hincapié y tan, ¿no? Que se volvió en algo tan grande, ¿no? Y luego a peor. ti, claro, entonces, eh, no sé, o sea, ¿qué, qué recuerdo te llevas de todo ese terremoto? Mira, ahora me da risa, o sea, en el sentido no, risa no, ¿no? Pero me genera alegría, ¿no? Porque uno siempre eventualmente recuerda las cosas malas del pasado así, ¿no? Cuando ha aprendido a superarlas. Digo, a superarlas porque fue complicado, ¿no? Fueron unas cuantas semanas en que no podía dormir ni comer y porque me hostigaban no solamente desde Palacio de Gobierno, sino también desde la prensa, ¿no? Entonces fueron días bastante complicados, ¿no? Pero también ha sido una gran experiencia, ¿no? O sea, lo que sucedió en realidad con Nadine Heredia es algo que sucede o podría suceder o a veces sucede con los entrevistados, ¿no? En el sentido de que a veces dicen más de lo que quisieron decir y se sienten engañados, se sienten estafados, ¿no? Entonces, coactados, en fin. Y después hay una respuesta agresiva, ¿no? Hacia el periodista, ¿no? Que los ha embaucado, cosas así, ¿no? Pero nada más lejos de eso, ¿no? O sea, Ujú. mi trabajo es de un periodista, yo no chuponeo a nadie, ni saco off the records, ni engaño a nadie, ¿no? Yo hago un trabajo periodístico limpio y estratégico, ¿no? Pero sí, o sea, es una experiencia que de todas maneras me ha marcado y sí, y que me ayudó además a desenmascarar, ¿no? Un aprovechamiento del poder que se dio en ese momento y que si bien yo en ese momento no tenía los ojos muy abiertos en ese sentido, ni mucha gente, ¿no? Incluso ella tenía una popularidad de más de 30%, si mal no recuerdo, pues Vargas Llosa la elogiaba, ¿no? Le daban con palos y los medios, digamos, convencionales, pero había gente que tenía su popularidad, ¿no? Todavía no se Ujú. sabía mucho de la corrupción, ¿no? Que después ya se ha destapado, ¿no? Pero esa entrevista quizás sirvió como para empezar a dar indicios de que la cosa no se estaba manejando legalmente dentro del gobierno, ¿no? Porque una cosa es ser, ¿no? Acompañar al presidente, pero otra cosa es ser tú la que negocia o lidia o
trata con los ministros, ¿no? Esa figura, una primera dama no es legal, ¿no? Entonces hay toda la teoría de usurpación de funciones. Bueno, ahora mismo está juzgada, ¿no? Porque se ha Ujú. atribuido funciones que no le correspondía, que tiene que ver con negociaciones de obras, sobre todo, ¿no? A mí lo que salí espantada ese día fue de que nosotros, como en cualquier producción, llevamos un montón de ropa, zapatos, etcétera, y se compró la mitad de todo lo que llevamos, o creo que más. Se Y compró, ¿no? se ¿Verdad? le Tú sabes compró, eso más que yo. se compró como 8 pares de zapatos a Antonio Ferragamo, o Tú lo sabes sea, a ciencia cierta, eso, porque tú un estabas manejando vestido, la producción, ¿no? un ¿Cuán- vestido Mira, qué de bueno que me Bottega lo digas, sí. Veneta, o sea, un vestido de Bottega Veneta de LFC, que era la tienda de Adriana, que ese era un vestido que encima habíamos llevado para ella, pero a la hija, la más grande, le gustó y hizo un escándalo para que su mamá se lo comprara. El vestido, o sea, olvídate que costaba creo que más de 1.000 soles, o sea, eran cosas así que tipo, o sea, yo en verdad, no, o sea, yo me acuerdo que yo estaba, o sea, yo ni siquiera quería ir a esa producción, ¿no? Pero ella, pues, o sea, obviamente había que hacerla, no era parte del trabajo. Pero yo sí era totalmente anti-Humala. Y, y me acuerdo que sentí que todo el día fue un circo. O sea, desde que fuimos citados a las 10 de la mañana y recién nos recibió como a la 1 de la tarde, o sea, era como que si todos estos anticuerpos que yo tenía hacia el humanismo, como que cada hora, mañas como que se hacían tipo más, se volvían realidad, ¿no? O sea, cada cosa se volvía real, ¿no? Y claro, y al final cuando, o sea, se estaba eligiendo la ropa para comprar y todo, ya, yo en ese momento me quedé como que, o sea, ya, tipo, no entiendo. O sea, me acuerdo que Sí, no, 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 sí. el mismo Rafi Parraguirre me dijo, me dan ganas de decirle de nada. No, o sea, porque está comprando toda esta agua con mi plata, que no sé qué. Eh, pero bueno, igual, o sea, nosotros fuimos a una producción como cualquier otra, ¿no? Tipo, eh, no hay un trato diferente, creo. O sea, creo que igual en todas las producciones el entrevistado, ya sea miembro de la realeza, de la política, cantante, actriz, director de cine, lo que sea, siempre se les trata de la misma manera, ¿no? Eh, pero sí, obviamente no es normal que la persona se compre las cosas de la producción, ¿no? Sobre todo ropa tan cara. Eh, y sí, o sea, eso para mí fue como un... O sea, acá esto es un asco. Sí, es una revelación, ¿no? O sea, sí, eso es verdad, ¿no? Y sin ánimos digamos, echar más leña al fuego en ese sentido, hay que decir, ¿no? Que es un poco triste, ¿no? Cuando tú ves a un político, ¿no? Que incursiona en el poder, ¿no? Con una, digamos, ímpetu de ayudar a la gente y servir al pueblo, servir a tu país, ¿no? Como es el caso de ella, ¿no? Escuchando Víctor Jara, escuchando Silvio Rodríguez, cantantes revolucionarios, ¿no? Ujú. ¿No? Que justamente pregonan un poco este tipo de gobiernos inclusivos, ¿no? Y en el trayecto de esta búsqueda terminan pues comportándose de esa manera, ¿no? Comprando ya ropa, ¿no? De una manera frívola, quiero decir, ¿no? Entonces, claro, quizás es un detalle que podría ser un detalle superficial, ¿no? Pero que dice mucho de cómo te puede transformar el poder y cómo no solamente te puede transformar de manera anecdótica, como es este caso, sino cómo eso además puede ya transformarse en actos de corrupción, ¿no? Ujú. Porque esta cosa de querer elevar tu estatus, ¿no? Elevar tu estatus de vida y entrar en el club de Toby, como se dice, ¿no? El club de los Ujú. poderosos, ¿no? Entonces, eso de ahí un poco que fue lo que más me decepcionó en relación a la carrera política de Nadine Heredia, ¿no? O sea, verla como una estudiante, desde que era estudiante hasta que en sus inicios de la política, muy prometedores, por cierto,
¿no? Porque él era un personaje que tenía una energía bastante arrolladora, eso nadie lo puede negar, ¿no? Y era un activo político bastante importante, pero cómo se va todo desdibujando y cómo se va despintando en el camino, y al final termina siendo más de lo mismo, ¿no? Como Alan García. Claro. Bueno, sí, en verdad tal cual. Mm, Bueno, pasando a un tema un poco más paja. Tú fuiste padre súper joven, creo que a mm. los 19 años, A los 22 años tuve a mi hijo, a sí. los 22. A mi primer hijo, sí, Eh, Paulo. y bueno, yo me imagino que eso te cambia la vida, ¿no? ¿Crees que de alguna manera, o sea, hay mucha gente, sobre todo mujeres, no tanto hombres, pero hay muchas personas que es como que salí embarazada, tuve un hijo, tipo, ya no voy a poder hacer la mitad de las cosas que quiero hacer, soy una madre joven, tipo, no voy a poder, este, no sé cómo fue para ti, o sea, porque no sé si siquiera los hombres lo ven igual que las mujeres, creo que en verdad no, pero al final del día igual son padres, ¿no? Sí, no, claro, yo estaba muy enamorado, ¿no? Yo estaba muy enamorado y era muy romántico, era un chico punk romántico. Entonces estaba muy enamorado de la mamá de Pablo, de Jimena, en épocas universitarias. Yo tenía, cuando le he conocido a ella, era un chico, ¿no? Tendría, pues, ¿cuánto? 19 años, una cosa así, ¿no? Bueno, y Pablo nace cuando estaba a punto de cumplir 22, en realidad tenía 21 todavía, ¿no? Entonces, obviamente, todavía estaba en la mitad de mi carrera universitaria, ¿no? Y sí, sí, o sea, quizá era tan romántico que ya podría, digamos, decirse un poco irresponsable, ¿no? Digo, por esta alegría un poco flotante, donde no te das cuenta de lo importante, ¿no? Que es ser padre, ¿no? Pero creo que eso me sirvió en todo caso a mí para desarrollar un instinto paternal y para además ser, digamos, más persistente, ¿no? Bueno, yo soy Capricornio, siempre soy muy determinado y siempre, ¿no? Quiero conseguir la meta, ¿no? Teniendo un hijo eso se vuelve un poco más intenso, ¿no? Entonces, quizá me ha ayudado eso para no desviarme del buen camino más de lo que hice, ¿no? En determinados momentos de mi vida, sobre todo en mi juventud temprana, ¿no? Todo hay que decirlo. Entonces, sí, o sea, se me ayudó por eso y bueno, y además sobre todo, ¿no? Me enseñó una manera de amar distinta, ¿no? Una manera de amar total, ¿no? Total, total, o sea, una manera distinta que nadie, o sea, que no sea padre o que no sea madre, quizá podría comprender, ¿no? Es algo, este, es algo muy, 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 muy lindo, ¿no? Entonces yo les agradezco eso y lejos de renegar o de decir, oh, que lo tuve muy joven y quizá pude hacer, no sé, otros planes en mi vida, ir por acá o por allá, o lejos de renegar de eso, todo lo contrario, ¿no? Yo cada día agradezco por tener un chico ahora, porque él tiene la edad en la que yo lo tuve, o sea, tiene 22 años él ahora. Para mí es el chico más maravilloso y más talentoso y más cool que hay en la tierra, ¿no? Entonces, estoy feliz con él, es un compañero, es un amigo, es mi hijo, y yo soy su padre, ¿no? Y nos amamos con locura. Bueno, Pablo es cantante, hay que mencionarlo en ese sentido, porque yo he escuchado una canción de él buenaza que se llama A tu lado. ¿Sí te gustó? Sí, me parece Ah, qué bueno. increíble, tipo, sí, a veces lo escucho, son en mis playlists de Spotify. En serio. Em, sí, no, sí, en verdad como dice, es súper talentoso. Pero bueno, claro, sí, o sea, pero qué interesante es lo que dices que, claro, o sea, para ti la paternidad al contrario, ¿no? O sea, como dices, de repente te encaminó, ¿no? A como a conseguir las cosas que querías conseguir y hacer, no sé, alcanzar
sea, porque es como que tienes que hacerlo porque hay alguien más, ¿no? Hay alguien más que depende de ti. Y a diferencia que si estás solo, ¿no? Es más fácil, creo que cuando no tienes ningún tipo de responsabilidad, es como que ya, o sea, qué chucha que te pase, ¿no? Este, bueno, hablemos del título del poemario, Serpiente Underground. Cuando leí que ese era el título, dije, ¿qué tan Gabriel puede ser este título? Eh, yo sé que tú bueno, tienes una... o sea, buscas, ¿no? Digamos, tu equilibrio, tu paz mental por medio de las plantas medicinales, por medio de la ayahuasca. Eh, o sea, he leído un poco el poemario y sí, algunas partes son como una quemadura. Describes muy bien absolutamente todo, ¿no? O sea, uno en verdad, desde que te lee una entrevista, puede tipo darse cuenta exactamente, o sea, puedo ubicarme en dónde estás, ¿no? En estos poemas también pasa algo así, tipo, todo está descrito como súper, o sea, a tu manera, ¿no? Pero, pero todo está perfectamente descrito. Eh, háblame del título. ¿Cómo? Claro, ya, no, Serpiente Underground, bueno, es un verso de uno de los poemas, ¿no? Uh-huh. Es un verso de uno de los poemas que en realidad me lo sugirió Roger Santibáñez, ¿no? Que es un gran poeta peruano, con el que tuve la suerte de estar en contacto para proponerle que escriba el prólogo, cosa que accedió, y luego de leer los poemas, obviamente, y luego de leerlos, también me dijo no solamente que iba a escribir el prólogo, sino que le cambiase de título. El título que tenía era muy largo, ¿no? ¿Cuál es el título? Se llamaba Un brujo a la espera de que se arregle el cosmos, que es un verso también de uno de los Uh-huh. poemas, ¿no? Pero él me dijo, es muy largo, es muy edificante y mejor, ¿por qué no le pones este título que te engloba un poco el espíritu del libro? Claro, Serpiente Underground, ¿no? Efectivamente lo engloba, ¿no? Lo engloba. Yo le agradezco mucho a Roger por esa sugerencia, la verdad, porque fue precisa, ¿no? Lo engloba porque eh, por un lado hay sí, pues como, es como una búsqueda de un, como tú bien dices, de un equilibrio, ¿no? Hay una búsqueda de un equilibrio en esta, digamos, estas expresiones poéticas, ¿no? Son las expresiones poéticas que nacen primero como un huaico, ¿no? Nacen de una manera casi furiosa, ¿no? En determinados momentos, sobre todo en momentos complicados, ¿no? En mi vida desde 2015 que empecé a escribirlos hasta hace poco que se han publicado, ¿no? Entonces son momentos complicados donde, parafraseando nuevamente a un cantante, Santiago Cerón, de Radio Futura, que lo mencioné hace un momento, son momentos en que uno quiere darle sentido a los enigmas, ¿no? Que no te dejan existir. Entonces, en estos momentos donde tú estás un poco abrumado, ¿no? Emocionalmente, la poesía sirve para poder botar estos emociones y pensamientos y sentimientos, ¿no? Luego, obviamente, hay que pulir, ¿no? Y corregir como cualquier tipo de quehacer literario, ¿no? O periodístico, ¿no? Hay que trabajarlos, ¿no? Hay que trabajarlos. Entonces, claro, es un primer impulso, ¿no? Son varios impulsos, pero este, claro, fíjate, ¿no? Son desde el 2015 hasta ahora, ¿no? Y no sé cuántos poemas hay en el libro. Bueno, muchos quedaron fuera, ¿no? Lo que te quiero decir es que he tenido muchas catarsis, ¿no? Gracias a este libro y he tenido muchos momentos complicados en la vida, lo que quiere decir de que la vida normalmente no es tan bonita, ¿no? No solamente para mí, yo pienso que para en general para todos los seres humanos, ¿no? Entonces, por eso es que la poesía yo siempre la recomiendo leerla e incluso escribirla también, ¿no? Porque siempre ayuda a sanar algunas heridas, ¿no? Y además, ya cuando le das forma y las, ¿no? Como si fueses un escultor,
al final ya tienes una pequeña obra, ¿no? Para mostrar y para, ojalá, conmover a la gente, ¿no? Pero Para claro, mí, pero es underground, claro, a veces la serpiente underground, ¿no? Es como la serpiente un poco es esta, esta búsqueda, ¿no? De la sabiduría, la sabiduría, la serpiente representa un poco la sabiduría, ¿no? Y representa también la sanación, ¿no? Fíjate el símbolo de los médicos, hay dos serpientes en una espada, si no me equivoco, ¿no? Y es como la sanación, la sabiduría, ¿no? Y el underground, pues el underground es el lado oscuro que tenemos todos, ¿no? Y además el estilo, digamos, que yo he utilizado es un poco subterráneo, si se quiere, ¿no? Porque no es tan lírico, ¿no? Sino es más de ataque, es más de canto guerrero, es más rítmico, es más seco, ¿no? Entonces no hay tanta lírica, ¿no? Como quizás se suele escribir, ¿no? En nuestro medio en los últimos tiempos, ¿no? Y entonces esto quizá tiene un giro más musical, si se quiere, ¿no? Más, ujú, no sé si llamarlo rockero, ¿no? Pero tiene sentido lo de Serpiente Underground por esa explicación que te he dado. Espero sí. que la tenga, ¿no? O que tenga sentido. Sí, no, totalmente. Total, total, Mm, total. mm. Bueno, ¿dónde podemos encontrar el poemario? Por lo pronto está en pocas librerías porque recién salió de imprenta hace una semana, entonces está en la librería Lancôme, está en la librería Escena Libre, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es entregarlas por pedido, ¿no? Están Ya. pidiéndola, hemos hecho un flyer por lo pronto con nuestros mails, con mi mail y el mail del editor, que es Mario Bendezú, de la editorial Plectro Editores. Entonces nos están haciendo pedidos ahí en las redes sociales, hemos puesto este post para que hagan pedidos, ¿no? Y vender así estos libritos, ¿no? Pero sí, en los siguientes días ya van a estar en todas las principales librerías, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Va a estar en Estronomudo, va a estar en El Virrey, va a estar en Ibero y en todas las que conocemos que están, bueno, ahora acá en Lima, ¿no? ¿Qué tan complicado ha sido publicar esto durante coronavirus times? Lo que pasa es que, claro, justo tuvimos la suerte que justo momentos antes de la pandemia o una semana antes de la pandemia ya consiguiéramos terminar la edición propiamente dicha del libro, Ujú, el trabajo con el editor, trabajo de depuración, de limpieza, de edición misma, ¿no? Porque había mucho ripio, incluso muchos poemas se quedaron fuera y había que limpiar y corregir, ¿no? Entonces, todo ese trabajo lo hicimos antes de la pandemia, ¿no? Entonces, cuando vino la pandemia, bueno, ya teníamos todo ese tramo listo, no solamente había que esperar a que la imprenta abra para llevar el PDF e imprimir, ¿no? Entonces, lo complicado más ha sido tener paciencia, ¿no? Hasta que se activen los negocios, ¿no? Sobre todo los ujú, negocios de imprenta, ¿no? Y bueno, y claro. ahora es que las librerías tampoco no están totalmente abiertas, entonces por eso es que hemos arrancado con el delivery, todavía no, la librería lo estamos haciendo con calma, ¿no? Eh, y sí, eso también, ¿no? Eso también es un tema a considerar, ¿no? El hecho de que las librerías no estén en su total funcionamiento, hasta lo que según yo entiendo, ¿no? Ujú. Bueno, algunas, hay otras Algunas que ya creo sí, que ¿no? sí. Sí, 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 Ajá. sí. Pero, bueno, yo, en verdad, cuando leí el título, lo primero que pensé fue eh, claro, Gabriela ayahuasquea, va a la selva todos los años. Ayahuasca. Va a la selva todos los años, tipo, ya, claro, sí, pues él es como una, ya, pues serpiente underground, porque claro, sí, pues rock underground, era un tipo. Ese era mi Raciocinio. análisis, ¿no? Ese era mi Mm. análisis.
Este, pero sí, quería que hablemos de las plantas, porque creo que hoy en día están mucho más como aceptadas a nivel social. Ujú. Por supuesto que no por todo el mundo, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, podemos ver, no sé si has visto este documental, esa serie documental en Netflix de Goop, que es de Gwyneth Paltrow, en la que en esa serie, por ejemplo, se ve en uno de los capítulos a una serie de personas que se van a hacer hongos para tratar temas emocionales, ¿no? Entonces creo que la gente hoy en día sí está más abierta como a ese tipo de terapias. Eh, ¿Cómo fue tu acercamiento? O sea, ¿cómo empezaste? Me imagino que antes, no sé si tomabas algún tipo de medicación o cómo así decidiste irte por ellas. ¿Cómo así decidí? Bueno, lo hice porque en realidad fui a hacer un reportaje a la selva para entrevistar a un curandero francés que se llama Jacques Mavit, que él vino acá a una este, misión de la Cruz Roja hace más de 30 años, si no me equivoco, vino acá al Perú, era un médico tradicional, digamos, un médico francés de la Cruz Roja y comenzó a investigar en los pueblos amazónicos donde él daba ayuda, ¿no? Sobre las plantas porque veía que muchos pobladores curaban con las plantas medicinales, ¿no? Entonces, comenzó un poco a investigar y a incursionar, incluso, es decir, a tomar también esas plantas para probar sus efectos. Y es así que él decide fundar un centro de desintoxicación para los adictos que se llama Taquihuasi, que es un centro que Ya. está ahora, que está en Tarapoto, y yo fui a hacer un reportaje sobre este centro y sobre él en especial, ¿no? Para la revista Cosa, justamente. Y es a partir de ahí donde despierta mi interés, ¿no? Por las plantas amazónicas y las plantas medicinales. Y fui ya a la selva, regresé a la selva para tratarme y efectivamente fueron muy efectivas, valga la redundancia, ¿no? Increíble, ¿no? Porque claro, o sea, la droga, digamos, o el hecho de consumir drogas es algo muy humano, ¿no? O sea, Ujú. drogas hay en todos los estratos humanos, en todos los estratos sociales, mejor dicho, ¿no? De la clase baja, clase media, clases altas, en todos lados se consume droga, ¿no? Y uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué el ser humano busca la droga, ¿no? ¿Por qué? Entonces, obviamente yo he leído mucho y como también he transitado por esos caminos, entonces puedo concluir, ¿no? Que hay una cierta búsqueda espiritual ahí, ¿no? O sea, es el ser humano desde tiempos ancestrales, el ser humano siempre está en esta búsqueda espiritual, ¿no? Estos rituales, incluso antiguos, de culturas antiguas en la India, en el África, aquí en la selva amazónica, donde se reunía la gente para consumir ciertos brebajes y llegar a unos niveles más altos de conciencia que les permitan no solamente conocerse ellos mismos, sino también conocer a su entorno. En el caso específico de la selva amazónica, para conocer la selva, ¿no? Para Ujú. conocer si va a llover, si vienen plagas, si el río va a estar alto, en fin, para saber quién se robó tu canoa. No son plantas visionarias y son plantas que te dan este tipo de información, ¿no? Después ya los occidentales, digamos, y en las épocas modernas, estas plantas cerrando el foco en las plantas amazónicas, ¿no? Han Ujú. sido más consumidas por un término de experimentación, en primer lugar, y segundo, después ya como una, una ayuda para una mejora personal, para un crecimiento personal. Y ese fue mi caso, ¿no? O sea, yo recurrí a las plantas amazónicas por un crecimiento personal, por una mejora, ¿no? Humana, digamos, y eso fue lo que conseguí, ¿no? Eso fue lo que conseguí y en realidad son muy efectivas. No es una varita mágica, ¿no? No es una varita mágica que te va
que te va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Se requiere mucho esfuerzo y se requiere mucha fuerza de voluntad, sobre todo para poder hacer un cambio, ¿no? Dice el Dalai Lama, decía que para poder tú hacer un cambio real en una personalidad complicada, ¿no? De diversa índole, ¿ah? Ya no solamente de las adicciones, ¿no? No sé, tú eres colérico, eres Aragán, eres depresivo, eres, no sé, en fin, tantas afecciones humanas, ¿no? Pero para poder hacer un cambio real, ¿no? En un marco, en una situación que te hunde o que no te deja avanzar, tiene que ver más con un cambio espiritual y eso está para adentro, ¿no? Eso tiene que ver Ujú. con ver mucho y trabajar dentro tuyo, ¿no? Y claro, no solamente están las plantas amazónicas, también está la meditación, ¿no? Y muchas otras prácticas, bueno, ahora hacen mucha yoga, ¿no? Incluso el deporte, ¿no? Entonces, pienso que, claro, que los seres humanos recurren mucho a las drogas, ¿no? Que es algo, es parte de la vida humana, ¿no? O sea, es parte, te vas a cualquier ámbito empresarial, al ámbito político, el ámbito artístico, al ámbito, y siempre van a haber drogas ahí presentes, ¿no? Entonces, Ujú. nuevamente, ¿no? Hay esta búsqueda espiritual, pero no como lo hacían los antiguos, ¿no? Que se reunían de una manera ritualística, sino acá es una manera más, si se quiere, gregaria, ¿no? No sé si gregaria sea la palabra, pero mucho más, eh, claro, como blasfema un poco, ¿no? Un Ujú. poco como blasfema, o sea, tú te vas a un bar a encerrarte y a chupar hasta morir o a meterte otras cosas, ¿no? Ujú. Hasta las últimas consecuencias. Entonces, claro, te sientes muy bien, pero después caes, ¿no? Entonces, ahí surgen estos problemas que sufre mucha gente, ¿no? Como te digo, en todos los ámbitos, en todos los estratos sociales. Y esa es una enfermedad bastante gruesa en nuestra sociedad, pero bueno, somos humanos, ¿no? Somos humanos y nadie está para juzgar a nadie, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Me parece bien hablar de estas cosas porque es bueno contar experiencias así para que también otra gente pueda saber que hay otros caminos, ¿no? Para alcanzar la gloria, si se quiere, ¿no? Claro, claro, que no solamente, ¿no? Están, no sé, están las drogas sintéticas, sino también están unas drogas que no cuestan dinero y que te pueden llevar de viaje bastante lejos, ¿no? Como puede ser una buena meditación, ¿no? Sí, tal cual, en verdad. O sea, pero igual creo que hoy en día el mundo espiritual o el New Age o las prácticas como la meditación y el yoga están mucho más presentes, ¿no? Son ya herramientas que más y más gente usa, ¿no? Eh, pero creo que también es importante mencionar de que las plantas tampoco no son varitas mágicas, ¿no? O sea, si tú no pones de tu parte, si tú no realmente tienes la determinación, ¿no? De querer cambiar, de querer hacer algo, eh, te vas a seguir tropezando con la misma piedra, ¿no? Sí, igual no son Eh, para todos, ¿no? O sea, igual no son para todos, igual, como tú dices, requiere mucho esfuerzo y no es para todo el mundo, ¿no? O sea, uh-huh, y ahora hay mucho charlatán y mucha gente, sobre todo en Iquitos, en el Cusco, que es hasta peligroso, la gente se muere, la sí. gente se vuelve loca, ¿no? Entonces, está totalmente todo eso corrompido y da mucha pena la verdad, porque uno no sabe en qué va a parar esto, ojalá no termine en una prohibición, ¿no? Ninguna, porque claro, hay incluso gente que es muy fundamentalista desde el ámbito de los curanderos que no, que no quieren darle, ¿no? Plantas a los turistas, Uh-huh. porque ya la cosa se está como degenerando, ¿no? Y se está degenerando porque
hay mucha afluencia de turistas, no solamente del extranjero, sino también de Lima, hacia la selva amazónica, lo que está haciendo pues que se esté generando una suerte de cruce energético entre los curanderos mismos que absorben todas estas cuestiones oscuras que tenemos todos los seres humanos y que vienen del exterior, de Lima, del extranjero, y que hay cruces energéticos bastante complicados, ¿no? Y que si no eres un curandero de verdad, ¿no? Con todas las de la ley, haciendo tus dietas Ujú. rigurosas y todos estos eh, requisitos que hay que cumplir para poder navegar por este mundo de las plantas medicinales que es muy, muy riguroso y muy sensible y sutil. Si tú no respetas eso tanto como visitante como curandero, se generan cortocircuitos, ¿no? Y el curandero no solamente se bloquea el visitante, el paciente, entre comillas, sino también se bloquea el mismo curandero y terminan sucediendo desgracias. Entonces la situación ahora está muy complicada, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con quién uno va a tomar plantas, ¿no? Sí, en verdad sí. A mí hasta ahorita me da un poco de miedo, justamente por todo lo que dices. Pero claro, es que hay que tener cuidado, ¿no? También de ir, saber con quién hacerlo, de repente recurrir a alguien de tu entorno que ya lo haga, ¿no? Eh, bueno, eso sería todo por mi lado. No sé si tú quieres agregar algo más. Eh, sí, en realidad sí. Bueno, quería mandarle un beso a mi hijo Héctor, que a él también lo quiero muchísimo y lo adoro y es mi luz de todos los días. Eso. Héctor. Sí, Bueno, pues se balancea un gracias. poco, ¿no? Desbalanceo un poco, ¿no? Porque también hay muchas sombras en mí, ¿no? Entonces Ajá, es bueno tener elementos que te balanceen eso, ¿no? A veces, ¿no? claro. La gente y cuando lea mi libro Serpiente Underground se va a dar cuenta que este es como un primer disco solista de un rockero atormentado, ¿no? Lleno de fantasmas y oscuridades y de excesos inenarrables, ¿no? Pero que de alguna manera están ficcionalizados en este libro, que también es un libro redentor, sobre todo para mí, y espero que sirva de ayuda o por lo menos de música de fondo para las personas que lo puedan leer, ¿no? Sí. Bueno, ya saben, Serpiente Underground lo pueden conseguir por redes sociales, es un delivery. Y también cuando estén en las librerías pondremos el update. Gracias, Muchas Gab, me ha gracias. encantado hablar contigo. No, yo también estoy feliz. Gracias, de Y verdad. bueno, nos vemos. Te mando un abrazo. Otro para ti, nos vemos. Muchas gracias.